Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. Para volver a nacer. Ese es nuestro título. Como verán, continuamos con algunos de los títulos que pueden parecer ilógicos, porque una vez que hemos nacido físicamente, lo lógico es que después venga la muerte. Hoy vamos a descubrir que hay un intermedio, que hay una nueva posibilidad de volver a nacer, pero para eso es necesario morir. Hay muchas cosas en el mundo las cuales a mí me sorprenden y hay muchas cosas que no entiendo. Y por más que me esfuerce por tratar de entenderlas, quizás, tal vez, nunca llegue a descubrir todo lo que hay en el mundo. Pero eso no quiere decir que yo no me esfuerce por tratar de entender, por tratar de ser mejor. Como les digo siempre, la ignorancia tiene su razón limitada. Hoy vivimos en una época que todo el conocimiento está al alcance de nuestra mano. La realidad pasa por querer, no tanto por poder. Si bien tenemos que ver, analizar, para luego asimilar el conocimiento, porque no todo es verdadero. No todo lo que está al alcance de nuestra mano realmente nos va a edificar. Pero como les decía, hay tantas cosas en el mundo que no sé. Pero siempre traté de aprender un poco más, de no quedarme con las dudas, de no limitarme a mí mismo. Aunque, para decir verdad, hay veces donde peleo con mi pereza, con mi comodidad y quizás, hasta con mi cobardía, por el solo hecho de no enfrentar con esas nuevas herramientas lo que me sucede, lo que tengo que cambiar. Porque para poder enfrentar situaciones que desconozco, tengo que tener las herramientas. La incertidumbre de lo que va a venir hace que en nosotros se genere una ansiedad y un temor y una preocupación por aquello que no sé. Por aquello que no sé si realmente va a pasar o no. ¿Cómo va a ser? Todos aprendemos de diferentes maneras. Hay ciertos patrones que se unen en algún punto. Pero cada persona ve y entiende el mundo de una manera única. Una manera única y especial. Obviamente esto sucede cuando nosotros liberamos nuestra mente. Cuando quitamos todos los patrones, todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos dicen cómo pensar, y logramos tener, aunque sea mínimamente, la libertad en nuestra mente, es donde podemos empezar a conocer el mundo de manera distinta. Ver con ojos nuevos lo que antes mirábamos y no veíamos. Empezar a reconocer, volver extraño, utilizar, como hablamos la otra vez, el extrañamiento. Volver extraño todo aquello que ya hemos visto, que ya hemos transcurrido, que ya conocemos. Verlo con ojos nuevos, hacer de cuenta que es la primera vez que lo vemos, sin la suciedad que adquirimos a lo largo del tiempo en todo lo que nos enseñaron. Si bien partimos de una plataforma de conocimiento, eso no quiere decir que tenemos que estar atados a eso. Cuando les hablo de aprendizaje libre es tratar de adquirir una nueva mirada, una nueva visión. Darnos la oportunidad de ser, de ver y de sentir de manera diferente. Algunas de las cosas que me costó mucho entender, pero primero déjenme que les lea en Mateo 16:25. Porque una de las cosas que a mí siempre me generó una incertidumbre es la vida, como sí también la muerte. Sé que después del nacimiento, como veíamos en el título, viene la vida y luego la muerte. En cada uno de nosotros es diferente, pero el hecho de decir morir para poder ser, para poder volver a nacer. En Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La verdad que me generó mucha incertidumbre. Perder mi vida para poder hallarla. Morir para poder ser, para poder volver a nacer. Ser una nueva persona.
Físicamente es imposible. Mi mente natural, que ve lo humano, no puede ver un poco más allá, porque me limita el conocimiento. Ahora, si nosotros tomamos estas palabras y tratamos de ver con ojos nuevos lo que antes mirábamos y no veíamos, volver extraño todo aquello que ya hemos escuchado y resignificar algunos conceptos, vamos a encontrar que la situación es diferente. En Romanos 6, del 4 al 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte en el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, como les decía, mi mente limitada no podía entender o razonar el hecho de morir en un bautismo para tener vida nueva. Mi razonamiento lógico y humano me dice que después de la palabra muerte no viene la palabra vida, sino a la inversa. Después de la vida viene la palabra muerte. Esa es la correlatividad. Ese es el significado que yo conozco, o mejor dicho, que conocía. Cuando en esta palabra nos dice que fuimos plantados juntamente con Él, habla de Cristo, está hablando de Cristo. Dice que fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que morir para su semejanza. Y la verdad me puse a pensar, a ver, tiene una lógica. Los cuerpos sin vida deben ser enterrados. Y fíjense qué detalle. Los cuerpos sin vida tienen que ser enterrados. ¿Por qué? Porque al morir todos dejamos este cuerpo perecedero. Pero cuando continúo leyendo la cosa cambia completamente, porque habla de que resucitamos al igual que Jesús. Mi mente, como les decía hoy, mi mente humana no podía relacionar el morir con el vivir. ¿Ustedes lo podrían hacer? Me era difícil poder aplicar de forma física y empírica esta ecuación. El resultado de muerte para vivir. Pero si nosotros continuamos pensando y continuamos leyendo un poco más en lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, podemos encontrar las respuestas que quizás hace mucho tiempo que buscas y no las puedes hallar. Suelo ser bastante cabeza dura, a veces renegado. No por falta de conocimiento, no por falta de inteligencia, ni aplicación, sino por la necedad de no querer enfrentar cambios que son necesarios. Porque muchas veces dentro de las explicaciones y dentro del conocimiento está la certeza de saber que hay cosas que ya no queremos más, que ya no queremos vivir de esa forma. En 1 Corintios 15:35 dice, y escuchen con mucha atención, porque son dos preguntas muy importantes, porque Dios, en mi necedad, en mi dureza, yo podía sentir como si Dios me dijera: cabeza dura, lee un poco más, esforzate un poco más. En 1 Corintios 15:35 dice así, y son dos preguntas, pero dirán alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es la pregunta lógica. Esta es una excelente pregunta que nos permite, a través de su respuesta, poder entender que no es necesario morir físicamente. Yo no tengo que matar mi cuerpo, que lo que tiene que morir es mi identidad. ¿Quién soy? Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? De esa manera poder volver a nacer. Es decir, elegir quién o quiénes vamos a ser. Quizás han escuchado muchas veces hablar que es necesario morir para tener vida, como yo les comentaba hoy. Esto hace referencia al hecho de crucificar juntamente con Cristo en esa cruz nuestra vieja forma de ser y de vivir.
para que podamos resucitar en una nueva persona. No es necesario la muerte física, que no se malentienda. Bajo ningún punto de vista tenés que tocar tu cuerpo. No es necesario morir físicamente, sino dejar morir a quienes ya no somos, a quienes queremos dejar de ser. Me costó mucho entender esta parte, porque decían, tienes que crucificar al viejo hombre, porque a veces están tan acostumbradas las personas que conocen mucho sobre la palabra de Dios, o las personas que conocen mucho sobre psicología o mucho sobre medicina, a hablar en un lenguaje que les es natural para ellos, pero se nos torna difícil de entender para nosotros. Por eso en cada podcast que grabo trato de hablarles y hablarme, porque lo que le digo a ustedes también me lo digo a mí, de una forma que sea más amigable, que sea más fácil de entender para aquellas personas que quizás desconocen el lenguaje bíblico. ¿Vieron cuando el médico nos sienta y nos explica con palabras quizás un tanto toscas para que podamos entender cuando ve que no estamos entendiendo? A veces es necesario que nosotros nos detengamos y, como les decía hoy, perdón por ser reiterativo, volver extraño todo aquello que conocemos, pero también tratar de volver familiar lo que desconocemos. Cuando muchas veces a mí me decían, tenés que clavar al viejo hombre en la cruz para que muera y tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Yo me imaginaba a mí mismo colgando de una cruz. La verdad no me pareció ni muy amigable ni muy sencillo. Todo lo contrario. Eso hacía que quisiera alejarme. Porque eso atentaba en contra de mi integridad física. Por lo cual mi instinto de supervivencia se prendieron todas las alarmas. Y la primera acción que hice en relación a eso fue hacer un paso hacia atrás. Porque yo no quería el dolor físico. No quería que alguien lastimara mi cuerpo. Pero luego, entendiendo más, leyendo más, tratando de aprender, dándome la oportunidad de ver las cosas nuevamente, entendí que no tenía que morir. Que no tenía que morir físicamente para volver a nacer, o hablar de vidas pasadas, o la nueva vida, o la reencarnación. No. Estamos hablando de acá, del hoy, del ahora, de esta que es mi única vida, que va desde el nacimiento de la cuna hasta la tumba. ¿Qué voy a hacer en el transcurso de ese tiempo, sea el que sea? Quizás era necesario que yo tomara mi cuerpo. Y cuando hablo de mi cuerpo, hablo de mi forma de ser, de quién era, de mi identidad, y clavar esa vieja persona que era o que quiero dejar de ser en la cruz del Calvario, ahí, junto a Jesús, en esa cruz, para que luego muera quien ya no quiero ser y pueda renacer, pueda resucitar en una nueva persona. Porque para poder dejar de ser, tiene que morir quien no soy para poder ser. Sé que parece ilógico, pero si lo analizamos con detenimiento, vamos a encontrar que tiene una lógica muy importante. Estamos en esta etapa que va de la niñez a la identidad, en esta segunda temporada. Ya no somos esclavos. Ya pasamos de la esclavitud a la niñez. Hoy estamos dando nuestros primeros pasos en busca de nuestra identidad, pero para poder ser, tengo que dejar de ser, tengo que hacer morir quien era. Pero eso implica dejar atrás lo que nos pasó, dejar atrás el dolor, dejar atrás la tristeza, dejar atrás todo aquello que ya no queremos, que hoy nos incomoda, pero también implica abrazar un cambio. Pero para que el cambio sea real, tiene que haber una muerte en nuestra identidad. Tiene que morir nuestra vieja identidad. Y perdón que sea reiterativo, pero para que no haya confusiones, no hablo de un daño físico. No es necesario tocar nuestro cuerpo, sino trabajar sobre nuestra identidad, sobre lo que no queremos más, que eso lo tenemos bien en claro, pero también sobre lo que queremos y quiénes vamos a tratar de ser.
Pero para que eso suceda, hay una parte que tiene que morir, que tiene que irse. Porque no se puede llenar un vaso que ya está lleno. Es necesario vaciar ese vaso, pero vaciarlo, limpiarlo y volver a llenarlo con todo aquello que quieres, pero teniendo en cuenta lo que no quieres. Quizás no sepas con claridad aún todo lo que quieres. Vamos aprendiendo en el camino. Pero recuerda, siempre puedes volver a comenzar otra vez. Entonces, ¿qué te parece si hoy tomas esa forma de ser, esa identidad, quién eras, ese viejo hombre o vieja mujer que ya no quieres ser más, y lo crucificas ahí, en esa cruz del Calvario, junto a Jesús, mientras tú, alejado de esa situación, ves en perspectiva quién ya no quieres ser más, y al lado, sufriendo junto contigo, puedes ver a Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que puede hacer posible ese cambio, esa resurrección, porque es junto con Él. Y mientras miras en perspectiva, te invito a que imagines que junto a quien ya no eres, que está muriendo en esa cruz, se va el dolor, se va la tristeza, porque están en esa cruz, ya no pertenecen a tu vida. Todo eso que te pasó, las heridas, el fracaso, todo lo que dijeron que eras, tú eres quien decidas ser. Y si quizás no tienes bien en claro cómo vas a nutrir esa nueva identidad, mira a tu costado, mira al costado de quien está crucificado, que es Cristo. Pero no mires el que está en la cruz, porque Él ya no está en la cruz, sino que bajó, porque resucitó y está entre nosotros. Es un buen ejemplo para seguir. Pero para eso tienes que conocerlo y pasar un poco más de tiempo con Él. Yo sé que es difícil dejar de ser quien eras para volver a ser, porque eso trae incertidumbre, preocupación, miedo a lo desconocido. Estamos muy acostumbrados a vivir como vivimos, aunque sea incómodo. Si yo les pusiera a ustedes una mochila con 30 kilos y los dejara un año con esa mochila, en el correr del tiempo ustedes se olvidarían que esa mochila está y se acostumbrarían al peso. Ahora, si yo de repente se la saco y los hago correr, ustedes sentirían una libertad, un alivio que cada vez que corrieran sentirían como si pudieran volar. Por el hecho de no tener esa carga hoy, te invito a que esa carga la claves ahí, en esa cruz del Calvario. Porque debe morir para que puedas nacer. En 1 Corintios 15, del 36 al 38 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Así como la semilla debe morir, acá tenemos otro ejemplo, como cada semilla debe morir para poder convertirse en quien debe ser y puede ser, es decir, en una planta que luego dará sus frutos, pero primero debe morir a quien era para luego renacer. La semilla tiene que morir para poder florecer, para poder convertirse en la planta que puede y debe ser, y eso van a ser sus frutos. Pero primero debe morir para poder renacer. Muy parecido a lo que nosotros debemos hacer. Lo que nosotros debemos hacer para poder ser una nueva persona. Solo que en nuestro caso, y acá presten mucha atención, no solo que en nuestro caso, nosotros tenemos el libre albedrío. Podemos elegir qué tipo de planta, por llamarlo de una manera, podemos convertirnos. Pero cuidado, entendiendo que esa selección que nosotros hagamos será el fruto que vamos a dar. Continuando con 1 Corintios 15, en el 42 y 43, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria.
se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Qué elección vas a elegir? ¿Vas a seguir viviendo como vives aunque no te guste? ¿Vas a seguir permitiendo todo lo que permites? ¿Vas a seguir cargando con esa pesada carga de cumplir los designios que alguna vez te pusieron? ¿Vas a seguir en la necedad, en la ignorancia de no buscar las respuestas a lo que no conoces? ¿Vas a quedarte pegado o pegada al malestar, aunque se sienta cómodo? Te vuelvo a leer lo último que leí. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. ¿Cuál es la elección que vas a hacer? ¿Vas a seguir siendo quien eres o vas a abrazar la posibilidad de un cambio? Pero recuerda que para eso primero debe morir quien ya no quiere ser. Debes dejar morir tu identidad, lo que conoces, lo que pasaste y quizás lo que ames. Aunque eso te parezca ilógico, muchas veces, como el síndrome de Estocolmo, amamos a nuestros perpetradores, a quienes nos hacen mal, a nuestros captores, a los que nos violentan, a los que nos maltratan. Eso es el síndrome de Estocolmo. ¿Cuántas veces amamos a quienes nos lastiman? ¿Te pusiste a pensar en eso? Hoy, como te digo siempre, es un muy buen día para tomar tu identidad, tomar todo eso que no quieres, incluso, como hablábamos recién, lo que no amas. Vamos, con confianza. Clava en esa cruz del Calvario para que muera quien no eres, quien fuiste, quien quieres dejar de ser, para abrazar el cambio que te ofrece Cristo Jesús, que está ahí. Pero ya no mires la cruz, sino mira al que camina entre nosotros, que resucitó, en nueva persona igual que nosotros. La elección es nuestra. Pero recuerda, porque así como la semilla debe morir, y tú dejaste morir en esa cruz del Calvario a quien ya no quieres ser, tu vieja identidad, el viejo hombre y la vieja mujer, ahora debes enterrarlo. Ya no tiene por qué estar a la vista. El tiempo de la crucifixión ya pasó. Ya murió. Entonces debe ser enterrado, porque es necesario que muera y que sea enterrado, para que nosotros podamos nacer, podamos resucitar, podamos ser quien decidamos ser, para que podamos florecer y dar un fruto agradable, que podamos mirarnos al espejo y sentirnos bien con nosotros mismos, sin cargas, sin pesar, sin remordimiento. Todas las cosas son hechas nuevas. Hoy, si así lo deseas, puedes crucificar para que muera quien ya no eres. Enterrar lo que eras para poder volver a nacer, florecer, con raíces profundas, con un tallo firme y un fruto que deleite no solo a los que te rodean, sino a ti mismo, a ti misma. Vales mucho. Eres amado, eres amada. Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos entender. Por eso nos dio el libre albedrío. No solo para que elijamos amarlo a Él, que es muy importante, sino también para que podamos elegir quién y cómo vamos a hacer, cómo vamos a vivir este tiempo, sabiendo que si no nos gusta, que si nos equivocamos o no estamos contentos, podemos dejarlo morir, enterrarlo y volver a nacer. No te olvides, la decisión es tuya. De quién y cómo puedes y vas a ser, si así lo deseas.
Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.